terror para los mercados. Hola amigos inversores, ¿cómo están? Los principales índices cerraron un mal trimestre y te lo pruebo con estadísticas. Los inversores desconfían de las últimas medidas económicas de Inglaterra, mientras Europa se asusta con los últimos datos de inflación. ¿A dónde vas? Mirá si te vas a perder este video. Te cuento de la reciente información de inflación estadounidense que hundió a los mercados esta semana, del mercado laboral y por último te dejo mis sensaciones de lo que pasó en los mercados estos días. La última semana del trimestre vio cómo las acciones alcanzaban nuevos mínimos en medio de mucha volatilidad. El S&P 500 bajó un 2,9% en la semana, el Dow cayó un 2,9% y el Nasdaq un 2,7%. El lunes, el Dow Jones cayó en un mercado bajista, es decir, un descenso del 20% o más desde su último máximo. El S&P 500, por su parte, cayó por debajo de su mínimo de 2022 establecido en junio. Este año está siendo tan malo que el Dow, el S&P 500 y el Nasdaq van camino a sus peores primeros 9 meses de un año desde 2002. Si tu portafolio está rojo como cresta de gallo, es por eso. Las turbulencias en los mercados comenzaron el lunes. Los activos de Reino Unido se vieron afectados después de que el ministro de Hacienda dijera en entrevistas recientes que el nuevo gobierno continuaría con una agenda de recortes fiscales que ya había asustado a los mercados cuando fue presentada. La reacción fue que los inversores vendieron fuertemente la libra esterlina, que llegó a caer hasta su nivel más bajo en décadas, aunque luego la divisa tuvo una leve recuperación desde esa caída. Por otro lado, los rendimientos de los bonos oscilaron fuertemente esta semana después de que el Banco de Inglaterra dijera que iba a empezar a comprar bonos del Estado de Reino Unido en un intento de estabilizar los mercados. Los inversores confían en la competencia de los políticos ingleses igual que en la de los estadounidenses, o sea, nada. En Estados Unidos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió brevemente por encima del 4% por primera vez en más de una década, para luego volver a bajar. Al final del miércoles, el rendimiento a 10 años registró su mayor caída en un día desde marzo de 2009. Europa sigue a la deriva, ya que los nuevos datos mostraron que la tasa de inflación anual de la eurozona alcanzó el 10% en septiembre. Las medidas rusas para restringir el suministro de gas del bloque hicieron subir los precios de la energía. ¿Qué estás esperando? ¿Que te mande una carta? ¡Suscríbete! Los consumidores se muestran más optimistas sobre la economía estadounidense según los últimos datos. El índice de confianza de los consumidores del Conference Board aumentó en septiembre por segundo mes consecutivo, impulsado en parte por la caída de los precios de la gasolina. El índice se sitúa ahora en el 108, frente a los 103,6 de agosto. Pero los datos económicos del jueves acentuaron la preocupación por las perspectivas económicas. El Departamento de Comercio dijo que la economía estadounidense se contrajo a una tasa anual del 0,6% en el segundo trimestre, confirmando las estimaciones anteriores. Y las tasas de interés de las hipotecas subieron a su nivel más alto desde 2007, un salto que dejará a algunos posibles compradores fuera de la compra de viviendas y obligará a otros a gastar mucho más de lo que tenían previsto. Hipotecas arriba, dinero para casas para abajo. Una medida de la inflación que excluye los costos volátiles de los alimentos y la energía aumentó hasta un 4,9% interanual desde el 4,7% del mes anterior, según el Departamento de Comercio. La lectura intermensual también aumentó. Las buenas noticias llegaron otra vez desde las solicitudes de subsidio de desempleo, las cuales disminuyeron a su nivel más bajo desde abril, según informó el jueves el Departamento de Trabajo. No te pierdas mis conclusiones al final del video, Respecto a movimientos de acciones individuales, las acciones de Nike cayeron un 13% el viernes, después de que el gigante de zapatillas deportivas dijera que sus inventarios habían aumentado un 44%, mientras que los mayores descuentos y los costos de transporte redujeron los márgenes de beneficio. Este fue uno de los catalizadores negativos de la mala sesión del viernes. ¿Cómo ves la situación inflacionaria de Estados Unidos? Déjame tu opinión. Conclusiones. La situación económica de Europa se sigue erosionando. La guerra no hizo más que agravar un problema ya existente porque Rusia le ha devuelto un par de cachetazos a Europa. Además, los parches presentados por Reino Unido no serán suficientes para frenar la crisis económica. Las últimas medidas demuestran que el gobierno busca luchar contra la inflación, causada, entre otras cosas, por una alta emisión, imprimiendo más dinero y poniéndolo en manos de la gente. Así que ten precaución si tienes acciones inglesas en tu portafolio. Si bien el mercado laboral estadounidense sigue estable, en la lógica a veces perversa de Wall Street, algunos inversores creen que eso también hará bajar a los mercados. Un sector laboral fuerte podría dar a la Reserva más confianza para seguir subiendo agresivamente los tipos de interés. Por lo tanto, ten en cuenta que en un bear market
El sentimiento es tan malo que hasta ante buenas noticias los mercados pueden reaccionar negativamente. El crecimiento económico en Estados Unidos se sigue deteriorando y la inflación aún sigue alta. Más allá de que Powell se siga agarrando de que las cosas no están tan mal, solo porque el mercado laboral sigue estable. Es uno de los últimos escalones que podría caer antes que la cosa se agrave aún más. El otro peldaño lo conforman las empresas. Los inversores en Estados Unidos están atentos a la próxima etapa de informes de beneficios para averiguar la trayectoria de los mercados, porque las estimaciones de ganancias no han bajado mucho todavía en algunas empresas importantes, y si hay un aterrizaje duro o recesión a toda regla, entonces el siguiente ladrillo a caer debería ser el de los beneficios empresariales. ¿No te gustó este video? Busca otro en mi canal y te apuesto una pizza que te va a gustar.